Bienvenidos una vez más. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de alegría, porque créanme, lo que les traigo hoy les va a hacer vibrar. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? La noticia bomba, la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La noticia del año. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Y no es cualquier cosa, no es un rumor más, no es una especulación. Es algo impactante. Y antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, todas las pruebas, todos los chismes jugosos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman las noticias de Turquía, las series, los actores y actrices turcos tienen que suscribirse al canal. No se lo pierdan. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo, ninguna noticia, ninguna actualización sobre sus estrellas favoritas. Así que ya saben, un clic y se unen a esta gran familia. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, ahora sí. Agarren sus palomitas, preparen sus bebidas y acompáñenme. Porque la noticia que nos ocupa hoy es la separación, la ruptura, el fin del amor, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. El shipeo más famoso de Turquía, la pareja que nos hizo soñar con sus besos en pantalla y fuera de ella, se ha terminado. Y como siempre aquí en este canal, vamos a analizarlo todo con lupa. Vamos a repasar los hechos, las pruebas, los rumores, las declaraciones, absolutamente todo. Porque claro, esta noticia no cayó del cielo. Hubo pistas, señales, pequeños detalles que tal vez pasamos por alto. Vamos a reconstruir la historia, desde el flechazo inicial hasta el final inesperado. Empecemos por el principio, ¿les parece? Para aquellos que por alguna extraña razón no conozcan a Hande Erçel y Kerem Bürsin, les doy un breve resumen. Hande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. La conocimos en series como Güneşinkler, donde interpretó a la dulce y soñadora Selin Yılmaz, pero su fama explotó con Sen Kalkam, donde justamente conoció a Kerem. Su talento innato, su belleza deslumbrante y su carisma la convirtieron rápidamente en un ícono de la moda y en una de las actrices más solicitadas del país. Sus apariciones en alfombras rojas y eventos de gala siempre generaban expectación, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Y hablando de Kerem, otro bombón turco. Kerem es un actor talentosísimo con una trayectoria impresionante, y también se enamoró perdidamente de Hande en el set de Sen Kalkam. Kerem, con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su versatilidad como actor, también había construido una sólida carrera en la industria. Su dominio del inglés adquirido durante su estancia en Estados Unidos, le abrió las puertas a proyectos internacionales, y su presencia en la pantalla siempre era sinónimo de calidad y profesionalismo. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo indicaba que había algo más que amistad. Y no se equivocaron. La chispa que saltó entre Eda y Serkan en la ficción, pronto se transformó en realidad. Después de meses de rumores, de especulaciones, de fotos y vídeos comprometedores, Hande y Kerem confirmaron su relación. Y el mundo se volvió loco. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, enamorados, un sueño hecho realidad. Las redes sociales explotaron. Los fans locos de alegría crearon perfiles dedicados a la pareja, compartían fotos, vídeos, edits de todo. Sus nombres se unieron para formar el famoso Hande Kerem, o Hanke, un término que se convirtió en sinónimo de amor y admiración. Sus seguidores se multiplicaron, y cada publicación de la pareja generaba miles de me gusta y comentarios. Y ellos, por su parte, no se quedaban atrás. Compartían fotos juntos, dedicándose mensajes románticos, mostrando su amor al mundo. Kerem, con su característico humor y su cercanía con sus fans, solía compartir momentos de su vida cotidiana con Hande, mostrando su lado más divertido y relajado. Hande, por su parte, con su elegancia y sofisticación, publicaba fotos en las que se mostraban cómplices y enamorados. Era como ver un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, y más en el mundo del espectáculo, nada es para siempre. Aunque en este caso, la ruptura fue un poco más inesperada que en otros casos. No hubo escándalos mediáticos, no hubo rumores de infidelidad, no hubo declaraciones incendiarias. Por lo menos, no al principio.
La noticia de su separación, aunque anunciada con el tiempo, llegó como un rayo en un día soleado. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer sutilmente, como un lento goteo que anuncia una tormenta. Fotos que ya no se publicaban juntos, menos interacciones en redes sociales, rumores de peleas y discusiones que empezaron a filtrarse en los medios. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron la ausencia de publicaciones conjuntas, la disminución de los me gusta y los comentarios en las publicaciones del otro, y comenzaron a especular sobre una posible crisis. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho y hambrientos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible crisis. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, ¿cómo se enteró el mundo del fin de Hande y Kerem? Con una noticia impactante. Una noticia que dejó a todos con la boca abierta. La noticia de que ya no estaban juntos. La noticia, que se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, confirmó lo que muchos temían: el amor entre Hande y Kerem había llegado a su fin. Y las versiones sobre el porqué de la ruptura son varias, como suele suceder en estos casos. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables, que la relación se desgastó con el tiempo, que las agendas apretadas y las largas jornadas de trabajo no ayudaron. Otros aseguran que hubo terceras personas involucradas, aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen. La falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja solo alimentó las especulaciones y las teorías. Lo que sí sabemos es que después de la noticia, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo. Han evitado hablar del tema públicamente, han evitado hacer declaraciones a la prensa. Han preferido guardar silencio y dejar que el tiempo cure las heridas, o al menos, que la tormenta mediática amaine. Esta decisión, aunque comprensible, solo intensificó la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Pero, como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se han convertido en el escenario de las especulaciones. Los fans, con su ingenio y su capacidad de análisis, han analizado cada foto, cada publicación, cada like, en busca de pistas sobre lo que realmente pasó. Han creado teorías elaboradas, han armado rompecabezas con fragmentos de información, han intentado descifrar los códigos ocultos en las publicaciones de Hande y Kerem. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión colectiva. Y aquí es donde entra la magia de este canal. Hemos recopilado toda la información disponible, hemos analizado cada detalle, hemos escuchado todas las versiones, y ahora, les vamos a presentar un resumen de lo que creemos que pudo haber pasado con base en la información disponible y la lógica. Es importante recordar que todo esto son conjeturas, basadas en la información que tenemos, y que la verdad, probablemente solo la conocen Hande y Kerem. En primer lugar, las agendas apretadas. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con muchos proyectos en marcha. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las entrevistas, las presentaciones, todo eso puede pasar factura en una relación. La falta de tiempo, la distancia, la imposibilidad de compartir momentos juntos, todo eso puede generar tensiones y conflictos. La presión constante de cumplir con compromisos profesionales puede afectar la vida personal y, en ocasiones, puede ser difícil equilibrar ambas facetas de la vida. En segundo lugar, las diferencias irreconciliables. Aunque no sepamos exactamente cuáles fueron esas diferencias, es probable que existieran. Tal vez diferencias en cuanto a sus planes de futuro, en cuanto a sus prioridades, en cuanto a sus expectativas de la relación. Las personas cambian, sus intereses evolucionan, y es posible que con el tiempo, Hande y Kerem hayan tomado caminos distintos. Estas diferencias, aunque parezcan pequeñas al principio, pueden ir erosionando la relación con el tiempo. En tercer lugar, y aunque no haya pruebas concretas, la posibilidad de terceras personas. En el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores de infidelidad. Y aunque no hay nada que lo confirme, la posibilidad siempre está ahí. La cercanía con compañeros de trabajo, las largas horas de rodaje, la presión del éxito, todos estos factores pueden crear situaciones propicias para el surgimiento de sentimientos y relaciones inesperadas. Sin embargo, es importante recalcar que no hay ninguna evidencia que sugiera que esto haya sido el caso de Hande y Kerem. En cuarto lugar, la presión mediática. Ser una pareja famosa, estar constantemente en el foco de atención, ser perseguidos por los paparazzi, ser objeto de críticas y comentarios, todo eso puede ser muy desgastante. La presión mediática puede afectar la relación, generar estrés y ansiedad, y provocar conflictos. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta,
las especulaciones sobre su vida privada, y la constante intromisión de los medios, pueden ser un lastre para cualquier relación. Pero más allá de las razones específicas, lo importante es que Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Y aunque nos duela, aunque nos rompa el corazón a sus seguidores, tenemos que respetar su decisión. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos, y tienen el derecho de elegir su propio camino. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem? ¿Qué les depara el futuro? Después de la tormenta siempre llega la calma, y Hande y Kerem, a pesar del dolor de la separación, deben mirar hacia adelante. Hande, por su parte, sigue enfocada en su carrera. Con el éxito de Senkalkam, su nombre se consolidó como uno de los más importantes de Turquía. Tiene varios proyectos en marcha, está trabajando en nuevas series y películas, y está decidida a seguir creciendo como actriz. Su talento y su belleza la han convertido en un referente para muchas mujeres, y su futuro profesional promete ser brillante. Además de su carrera actoral, Hande se ha convertido en un ícono de la moda, colaborando con importantes marcas y participando en campañas publicitarias. También se rumorea que está disfrutando de su soltería, que está enfocada en su bienestar personal y que está aprovechando el tiempo libre para viajar y disfrutar de la vida. Sus redes sociales, ahora libres de publicaciones con Kerem, muestran una mujer empoderada, segura de sí misma y enfocada en su felicidad. Kerem, por su parte, también sigue adelante con su carrera. Con una sólida trayectoria en cine y televisión, ha demostrado su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes roles. Está trabajando en nuevos proyectos, está participando en eventos y presentaciones, y está enfocado en su trabajo. Kerem es un actor talentoso y carismático con una base de fans leales, y su futuro profesional también se presenta prometedor. Además de su carrera actoral, Kerem es conocido por su compromiso con causas sociales y ambientales. También se rumorea que está soltero, que está disfrutando de su tiempo libre y que está enfocado en sus amigos y en su familia. Y por supuesto, los fans siguen soñando con una posible reconciliación. Siguen esperando que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. El Hande Kerem sigue vivo en el corazón de sus seguidores, y las esperanzas de un reencuentro son constantes. Sin embargo, por ahora, parece que eso no va a suceder. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, y respetar su decisión. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus intensas relaciones, su drama y sus rumores. Las rupturas amorosas son pan de cada día, y a menudo, las parejas que se separan, vuelven a encontrar el amor con otras personas. Sin embargo, el Hande Kerem se mantuvo como una de las relaciones más queridas y admiradas por el público. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta revisión exhaustiva de la separación de Hande y Kerem. Hemos repasado los hechos, los rumores, las pruebas, las especulaciones, y hemos intentado darles una visión completa de la situación. Es un tema delicado, lo sé. Pero creo que es importante analizar estas situaciones, entender lo que está pasando y, sobre todo, respetar las decisiones de las personas involucradas. Como fans, es natural sentir tristeza y desilusión cuando una pareja que admiramos decide separarse. Sin embargo, es fundamental recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, por más que nos duelan. Así que, para resumir, hoy hablamos de la impactante ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Analizamos las posibles causas, los rumores, las consecuencias y el futuro de cada uno. Vimos la innegable química, el amor que nos transmitieron, pero también la realidad de las separaciones, y cómo lidian con la presión mediática. Recordamos los momentos felices que nos regalaron, los besos en pantalla, las miradas cómplices y los gestos de cariño que nos hicieron soñar. Y sobre todo, recordamos que el amor, a veces, tiene un final inesperado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la ruptura? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les gustaría saber sobre Hande y Kerem? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la pareja? ¿Qué proyectos esperan ver de ellos en el futuro? Déjenlo todo en los comentarios. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir sobre este tema.
Y no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Hande y Kerem. La difusión de este vídeo ayuda a que más personas puedan estar informadas sobre esta noticia. Y por favor suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, ninguna noticia, ninguna actualización. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y nos ayudan muchísimo. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.